Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida de parte de la Coordinación de los Centros y Formación de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Salud Mental en Emergencia. Nos honra contar hoy con la presencia de dos distinguidos especialistas de Japón, cuyo trabajo ha contribuido de manera significativa a la comprensión y fortalecimiento de la gestión del riesgo, de desastres y la salud mental en contextos de emergencia. En primer lugar, damos la bienvenida al profesor asociado Genta Nakano, quien pertenece al Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres de la Universidad de Kioto. Su trabajo se centra en la comunicación del riesgo, la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario y la cooperación internacional. Ha desarrollado proyectos de investigación aplicada y educación para la gestión del riesgo en países como Japón, India, Nepal, El Salvador y México. Cuenta con amplia experiencia en asistencia humanitaria y programas de reducción del riesgo a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, las Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales. Actualmente es investigador invitado de la Universidad Ritsumeikan, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Japonesa de Educación para la Prevención de Desastres y editor asociado de la Sociedad Japonesa de Ciencias de los Desastres Naturales. Entre sus publicaciones más destacadas está Ciencia Abierta sobre los fenómenos naturales extremos, una nueva forma de crear la ciencia, y estudios sobre la reconstrucción ante desastres. Es también líder del proyecto trinacional Japón, México, El Salvador, enfocado en la reducción de riesgos compuestos asociados con grandes terremotos y tsunamis. Asimismo, también nos acompaña el profesor Seiji Suwa, es profesor invitado en la Escuela de Posgrado en Políticas de Reducción del Riesgo y Reconstrucción de la Universidad de Hyogo y profesor adjunto de la Universidad Kobe Gakuin, es en el área de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres. Actualmente preside la Sociedad Japonesa de Educación para la Prevención de Desastres y coordina el grupo de investigación en prácticas de aprendizaje y el foro de intercambio de educación en prevención de desastres. En el 2002 fundó la primera carrera de Medio Ambiente y Mitigación de Desastres en Japón, en el Bachillerato Maiko de la Prefectura de Hyogo, donde impulsó innovadores programas de educación en gestión del riesgo, y desde 2017 trabaja ya de forma independiente promoviendo la formación en reducción del riesgo, dirigida a docentes, funcionarios públicos, organizaciones civiles. También ha colaborado como miembro de comités nacionales sobre educación para la prevención de desastres, consolidando una trayectoria dedicada al fortalecimiento de la resiliencia social y comunitaria. Asimismo, nos acompaña también la directora de nuestra facultad, la doctora Magda Campillo, y la maestra Alejandra López Montoya, coordinadora de los centros de formación y servicios psicológicos de nuestra facultad. Les extendemos un sincero agradecimiento por compartir su experiencia y conocimiento con nuestra comunidad académica. A continuación, daré lectura también en inglés para nuestros ponentes. Good afternoon, everyone. On behalf of the Coordination of Psychological Training and Service Centers, I warmly welcome you to today's conference titled Mental Health in Emergencies. We are truly honored to have with us two distinguished professors from Japan, whose work has greatly contributed to disaster risk reduction and mental health in emergency contexts. First, we welcome Associate Professor Genta Nakano from the Disaster Prevention Research Institute at Kyoto University. Professor Nakano specializes in risk communication, community-based disaster risk reduction, and international cooperation, and has conducted applied research in Japan, India, Nepal, El Salvador, and Mexico, among other countries. We also welcome Professor Seiji Suwa, visiting professor at the University of Hyogo, and adjunct professor at Kobe Gakuin University, who currently serves as a president of the Japan Society for Disaster Prevention Education. Professor Suwa has been a pioneer in integrating disaster risk education into schools and communities, promoting training for teachers, public officials, and NGOs to strengthen preparedness and resilience. We deeply appreciate both professors for sharing their valuable experience and knowledge with us today. And we thank all attendees for joining this important discussion on mental health in emergency situations. Nakano sensei, Suwa sensei, メキシコへようこそございます。どうもありがとうございます。それではご講演をお願いいたします。Antes de iniciar, también vamos a brindar algunas palabras de nuestra directora y de la coordinadora de los centros, la maestra Alejandra López y la doctora Magda Campillo. Un aplauso.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Thank you very much for being present. Nos da muchísimo gusto compartir estos conocimientos. Aquí están nuestros estudiantes, pero también las personas que atienden en nuestros diferentes centros y programas. Y para nosotros el tema de emergencias y salud mental es pues de manera muy importante, y el que ustedes estén aquí pues nutre mucho nuestra enseñanza, pero además el poder retomar toda la experiencia que ustedes tienen para nosotros es muy valioso, ¿no? Estamos trabajando justamente también en colaborar con algunas acciones en el estado de Colima a través del proyecto SATREPS, y también nos da mucho gusto que esté aquí la Dirección General de Atención a la Comunidad, con quienes estamos también trabajando en una aplicación que pueda funcionar ante una situación de desastre en el estado de Colima a nivel preventivo, y estamos de verdad muy honrados que estén con nosotros y que hayan venido desde su hermoso país para estar aquí compartiendo sus conocimientos. Yo estuve hace poco allá y estoy muy emocionada de verdad que ahora ustedes estén con nosotros, entonces muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. De verdad qué alegría, es un gusto darles la bienvenida a nuestro país, y que sobre todo tengamos vínculos con Japón y México. Nos parece muy importante en la formación, porque además, igual que ustedes, compartimos los temblores, que es un tema común de mucho interés, que ambos países tenemos mucha experiencia y que nos vamos a poder fortalecer. Así que me da muchísimo gusto ver aquí gente joven, alumnos, maestros, maestras que nos acompañan, y pues más que desearles que su estancia en México sea muy fructífera y que de verdad tienen las puertas abiertas en la universidad, en la UNAM, y que nos da mucho gusto que se puedan intercambiar estos temas tan importantes. Y agradezco muchísimo a la Coordinación de Centros y a todo su equipo por haber hecho esto posible. Así que ya no quitamos más tiempo, que vamos muy justos. Arranquemos. Gracias, thank you very much. Konnichiwa. Adios. Let me speak in Japanese. No, not English. Okay. I don't understand Spanish at all, except some words, a few words like bonita, amigo, yo soy campeón. Okay. Well, today I'm going to talk about the earthquake in Kobe. Do you know Kobe was hit by a very strong earthquake 30 years ago? I think some of you are not born yet, and some are already the grown-ups. But anyway, and as she said that Japan is quite similar to the situation of Mexico. Japan is hit by so many different types of disasters like earthquake. We have so many volcanoes in Japan, and we are hit by floods frequently, and landslides and tsunami. You know, tsunami took place in the year 2011, and sometimes city catch fires. And today I want to focus on the Kobe earthquake, which I directly experienced 30 years ago. It was in 1995, January 17th, and the magnitude was 7.3, and more than 6,400 people were killed by the earthquake. And
you see that the superhighway collapsed and many houses collapsed. Those days, many houses, Japanese houses, are made of stone and trees and wood and papers, and very weak to the strong shake. And many houses collapsed, and many people were buried under the collapse of debris, and some parts of the cities caught fires. Yes. Then, okay. And in Japan, the school gymnastics are expected to be the shelters, and not only school gyms, but the classrooms are filled with many evacuating people, and many people came to Kobe areas to support the affected people by, for example, cooking the emergency food or by supplying the water. But we have to make a very, very long line to get a bucket of water. So we have to be tolerate those days. And I used to be a high school teacher those days, and I'm still my major is disaster education. So I want to talk something related to the education after the earthquake. So many people died, but you can notice that older people died because they lived in a very old house made of wood, and I dare say that the people died because they lived in the house where they will die. Okay, and you can notice some young people around in the year 20 died a lot. Can you guess the reason? This is because that area, so many universities are there, and many young people are living in a very old apartment house or 2 stories wooden apartment house, which were very old because, and they lived there because the rent fare is very cheap. Okay, so I always teach the children that if you want to survive the strong earthquake, you have to live in a very strong house which will not collapse. In Kobe earthquake, about 80% of the victims are killed by the collapsed houses. So the way how to live is very important. And this is the chart which shows the trends in number of children requiring educational support. The stress caused by fear of earthquake reduces. You can understand that a very strong earthquake took place, and then gradually the aftershock became smaller and smaller and smaller. But stress caused by the change of living environment, once reduced, it means people first evacuate to the evacuation place at the schools. It was a very bad situation, and you have to stand such a very bad circumstances. But you can then move to the temporary houses, and then your stress reduces. But temporary houses have a very thin walls and very small houses, and you cannot enjoy the same kinds of living before the earthquake. Then you will start getting the stress, and then the stress increases again. And the stress caused by the change of family and friends relation increased for 6 years. It means once you lose someone important, your stress continued increasing and increasing and increasing. And the stress caused by change of economical situation continued to increase. For example, father lost his job, and a fight or quarrel between the father and the mother started, and children watched it. Children watched their parents fighting. So their children's stress
continued increasing and increasing. And this is the chart of the children who needs special support by the teachers, and the number of the special teachers. I will explain later the number of special teachers who are expected to intensively take care of the children. This is a system we introduced for the first time in Japan after Kobe earthquake. And Hyogo Prefecture, I'm from Hyogo Prefecture, and Kobe City is the capital city of Hyogo Prefecture. And the Educational Board started a Disaster Education Review Committee 2 months after Kobe earthquake. And 9 months after Kobe earthquake, they published toward the reconstruction of education in Japan. And this is the index of that announcement, and there are three main factors. One is the role of schools in times of disasters, strengthening disaster reduction function. In short, we call this the disaster reduction management. And the second one is the enhancement of disaster reduction education in schools. So it is called disaster reduction education. The real disaster reduction education started just after Kobe earthquake. The third one is something you are quite interested in, the mental health management. And before Kobe earthquake, we knew nothing about mental health. And after Kobe earthquake, there was, for example, PTSD or trauma or that kind of words are introduced, and we teachers learned it, and we adopted the theory, and we tried something, and we failed, and we tried again, and we failed again, and we accumulated our experience to cope with children who needs mental care. So these three important factors, disaster reduction management and disaster reduction education and mental health care, are still the main factors of Japanese educational sectors after the disasters. And in my prefecture, the educational board started a very unique system. In Japan, in elementary school and junior high school, teachers are expected to be a kind of homeroom teacher. They are in charge of one class, and but just after Kobe earthquake, Japanese school year starts in April, 3 months after Kobe earthquake, and educational boards started a very interesting system. There are some teachers who are not in charge of the classrooms, and their amount of the number of the classes they have are reduced, and they can focus on the trauma counseling of children or talk with the parents or that kind of works they are expected to do. And this continued until the children who were born in the year the Kobe earthquake took place and became the 15 years old. In Japan, 15 years old is the end of the compulsory education. So it continued until the children who were born just on the time of disaster to graduate from the compulsory education. And we also have a very interesting system. It's called EARTH. We call this EARTH, Emergency and Rescue Team by School Staff in Hyogo. And the school staff means teachers and other school staffs made a supporting team to the disaster-affected areas. This is from our experience. We are supporting by many teachers and school staffs from outside of Hyogo Prefecture. So we thought that we noticed the importance of this kind of team and to support the affected areas in the educational areas. And this started 5 years after Kobe earthquake. I mean, the year 2000, we started in this
very special supporting team. During the disaster time, we visit the disaster affected areas to talk them our experience about Kobe earthquake and how we recovered, or how we tried, or how we learned about trauma counseling, and that kind of experience conveyed to the affected areas. And in ordinary time, we have seminars and we give disaster education to the children. And this is a school I used to be. This school has, it's called Michael High School, and this school has a very unique and special course which started the year 2002, 7 years after Kobe earthquake, and only one class with 40 students, and they are expected to specialize in disaster management or in conveying the disaster lessons to the next generation or to the people who have not experienced Kobe earthquake. And this is the first in Japan, and I was in charge of that disaster course. Now we have 2 in Japan, but this is the first one. And you know, it's very difficult to launch a new course, and we couldn't imitate any courses because this is really the first one. And we've been invited many guest teachers who experienced Kobe earthquake or who fight or coped with Kobe earthquake, like soldiers of Japan Self-Defense Army or firefighters or the officials of the Hyogo local government. Or we let the students go to the field work. You know, in Japan, the high school education is expected to be raise the children and the high school student to be able to pass the very difficult entrance examination to the universities. We also only focus on the English or mathematics or other subjects to enter the entrance examination and to pass the entrance examination. But in this course, I selected the active way of learning to let them visit many fields related to disasters, or active style learning is introduced, like discussion among the students, or they are facilitated to make presentation, or project-based learning is also introduced in this course. And sometimes the students, high school students, visit elementary school to teach them about disasters or about their experiences. These are the evidence of our activities. You know, students stayed in firefighters schools, fire academy for 1 night, 2 days to have a training, or students teach the small children, or students walk around the affected areas, or you know, this is the active fault which caused the Kobe earthquake, and we walk around the Rocky Mountains. And also some of the students visit Nepal, and many JICA projects visit our school with the foreign participants to talk about the Kobe earthquake. And we sometimes visit the disaster affected areas because Japan was hit frequently by many different types of disasters. So we took voluntary activities in the disaster affected areas. And then I skip here, and I'm going to talk about the trauma counseling, which started after Kobe earthquake. And this is the photo of Kumamoto earthquake in 2016. And I explained you the system of us. And us members are dispatched to this kind of disaster affected areas. And these are their reports. And they found that many students cannot sleep after the earthquake, or they are
scared of dark places because the earthquake took place in the midnight, and electricity stopped, and the kids are scared of dark places, or they couldn't keep away from the parents, or someone became violent to things or even to the classmates, or someone felt somewhat down or feeling bad in health and feeling despondent, and they sometimes small children cries at night, and some especially boys became extremely violent, or they cannot concentrate on the school curriculums, or they cannot stop crying, or they cannot control feelings. These are the a kind of reaction after during the disasters and the children shows, and we categorize them into 3 reactions. One is a trauma reaction. This is a direct fear or an anxiety to the disaster itself. And another one is a loss reaction. If you lose your important person, like your family members or friends, or even your dogs and cats and pets, and they feel this kind of loss reaction. And this is a pain or sadness after losing important people or things. And another one is a daily life stress reaction. After disasters, your life becomes very stressful, you know. So you get many stress from the inconvenient life. So these 3 reactions, trauma reaction, loss reaction, daily life stress reaction, these are we learned after Kobe earthquake. And this is a trauma reaction, fear for disasters itself. Once you experience earthquake, then you come to be scared of even the small shake. Once you experience the flood or tsunami, you cannot approach to the river or approach to the sea coastline. And this is a loss reaction. This is a reaction when we use important personal things, and you become, you easily, for example, cries, or you feel that you are of no use because you couldn't stop it. And this is daily life stress, and people have to stay in that kind of shelter for a long time. There's no high walls and to prevent the other people looking into your life. Okay, it's very stressful, and the temporary houses are very small, and the children in the middle photo, and 4 classes are studying in that one room. Okay, it's very stressful, and sometimes kids cannot be apart from the other people. I mean, they stick to the high school boys and girls, and I think that these 3 feelings of safety, this is very, very important to cope with some 3 kinds of reactions. That we really feel scared or down, and sometimes we are a bad person or wrong person or weak person. But I think it's okay because we experience such an event. So sometimes children blame themselves, but we always say that it's okay. It doesn't mean you are weak, but you experience such a big earthquake. So it takes place for everyone. It's okay. This is the first feeling of safety. The second one is that you are not alone. Someone is sure to stay by you. I always ask the small children, who are with you during the earthquake or during the disasters? Then they say that my parents stayed by me, or my grandma stayed by me. And so I want to tell them that you are not alone. Someone is staying around you.
to support you, or to just to hear you, or just to give a warmth to you. And the third one is that the same event will not take place again. Once very strong shake took place, and then gradually the aftershock became smaller and smaller and smaller. But this is a kind of passive way of thinking. But I want to turn it into an active way of thinking. So if you learn disaster education, if you know the mechanism of earthquake taking place or torrential rain taking place, and then you learn about how to prepare, okay? And you put your knowledge into action. So preparedness is very important. Action is quite important. Having knowledge is important, but if you don't put the knowledge into action, it's useless, okay? So put your action, knowledge into action. And then you learn how to react during the disasters. For example, if a strong earthquake takes place just now, how do you protect yourself? And there are some risky items in this room, so you have to know it, and you have to guard yourself. So you learn how to find the risky things. It's quite simple. Something will fall down from the top, or something will topple over you, or something will move, or something will be broken, the glasses. Then you can identify the risky places and you keep away from that items. So this is a core part of disaster education. So by learning disaster education, you can make the third sentence into a very, very active, give active meaning. If the same earthquake take place, but you learned about disaster management, and then you can reduce the impact of the earthquake. So this is quite active way of thinking. And this is the final slides. The circle is, for example, a community, or for example, a school. There are three types of people. One is people in green zone. The one is in the yellow zone. One is the red zone. In green zone, you observe the children, and they are very good. They are normal. But in red zone, you feel that you cannot do anything to remedy that students. So you can ask the doctors or counselors to talk with the children, to take medical care. And in the yellow part is between the red zone and green zones. And rules of the specialist, you are majoring in psychology, and in the future you will be a specialist. Some of you will be the specialist of trauma counseling after the earthquake. And then the role of that kind of specialist is that they are in charge of the children in the red zone, but they also in charge of supporting the teachers, giving the, for example, knowledge about psychology, or talking with the teachers about the children. And the teacher's role is, for example, in the children in the red zone, the teachers ask the specialist to take care of the children in the red zone, but teachers in the classroom, and 25 minutes, okay? And the teachers in the classrooms are in charge of many different types of children. So by the collaboration of the specialists of the teachers, our aim is to let the children in the red zone come back to the green zone through yellow zone, or let the children in the yellow zone to come back to the green zone, or to prevent the children in the green zone to go to the yellow zone or red zone. This is our means, the collaboration of the specialists and the teachers. This is what we found and developed after Kobe earthquake. Okay, that's all. Thank you.
Ok, muy buenos días. Bueno, yo voy a tratar de hablar en español. Entonces, si no me entiende, más tarde me pregunte. Ajá, por favor. Sí, entonces, título de mi presentación es Jóvenes Narradores y el espacio para compartir experiencias de los sismos. Bueno, ya doctor Seiji Suba habló de nuestra experiencia de gran terremoto de Hanshin-Awaji, o también es conocido como gran terremoto de Kobe, que sucedió en 1995. O sea, en total más de 6,000 personas fueron fallecidos por este terremoto. Y claro, también doctor Seiji Suba habló que muchos estudiantes, nuestros niños también, vivieron este terremotos. Y en el 2011 también ustedes creo que se han escuchado de un terremoto de tsunamis bastante fuerte que sacudió parte norte del Japón. En este sismos y tsunamis como 15,000 personas fueron fallecidos. Mayoría son por tsunamis, no por sismos. Bueno, también dentro de este sismos y tsunamis, muchos jóvenes también vivieron esos grandes terremotos y tsunamis. Entonces, esto es algo particular en Japón. Unas actividades muy particulares de Japón es una existencia de narradores que estamos llamando kataribe. O sea, en Japón se pueden observar actividades de narración de experiencias en las que personas que han vivido desastres comparten sus experiencias en comunidades, escuelas o museos para recordar los desastres. O sea, por ejemplo, esta es una escuela primaria. Y bueno, desde esta foto quizás se pueden ver que este edificio se aguantó, pero realmente un tsunami llegó muy encima de este edificio. Entonces, aquí alrededor había las casas, viviendas de segundo pisos y todos, fueron llevados por tsunamis y además esta escuela también fue afectado. Entonces, más de 70 niños de esta escuela primaria fallecieron. Entonces, por ejemplo, él son kataribe, narradores que está contando lo que se pasó durante ese sismos y tsunamis y por qué fallecieron, de hecho, sus niños, sus hijos. Entonces, ellos son padres de familia y vivían en esta comunidad. Entonces, ahora, esta estructura está como conservado, como un tipo museo, y la gente de las comunidades y los sobrevivientes de esos sismos tsunamis está comentando sus experiencias y para que no se genere mismos tragedias en el futuro. O sea, esto es un narrador, o sea, kataribe. Y de hecho, solamente relacionado a los sismos y tsunami de 2011, hay más de 250 lugares donde, por ejemplo, hay como monumentos relacionados a tsunamis o museos relacionados a tsunami o estructuras afectadas conservadas como esta. Entonces, algunos lugares hay kataribes que está siempre comentando o sus experiencias de sismos y tsunamis. Por ejemplo, eso también, esto es un hotel, o sea, también aparentemente se fue afectado por tsunamis. El tsunami llegó a más de 10 metros hasta el tercer piso y es un hotel, privado, pero dueño decidió mantener esta estructura como así. Y entonces, el hotel se trasladaron a otro lugar y reconstruyeron nuevo hotel, pero este edificio está conservado en el mismo lugar y los dueños y empleados de este hotel también reciben los visitantes de todo el Japón, del mundo, y también comparten sus experiencias. Y además, en Japón, varias
bueno, claro, escuelas primarias, secundarias, bachilleratos, preparatorias, universidades fueron afectados por tsunamis o desastres naturales. Y uno de ellos, y, bueno, grupo de los estudiantes de secundaria, de ellos vivieron el tsunami en 2011. Bueno, los estudiantes, ellos mismos decidieron a construir un monumento para transmitir sus memorias al futuro. Entonces, claro, había los apoyos de los maestros, pero ellos, los estudiantes mismos, hicieron un grupo de los estudiantes y visitaron varios lugares para solicitar el apoyo económico y visitando a las comunidades para pedir el permiso de poner ese monumento, ¿no? Entonces, ellos hicieron como en total 21 monumentos para transmitir la memoria de sismos y tsunamis en el futuro. Bueno, ese tipo de actividades también está muy bueno, observado en Japón. Entonces, bueno, hubo gran terremoto de Kobe en 95, hubo también tsunamis en 2011, y hay muchos narradores, y mayoría son básicamente los ancianos, ¿no? Pero hay muchos jóvenes narradores también. Y bueno, en este contexto, los jóvenes que vivieron grandes desastres durante su infancia o sus años de estudiantes empezaron a compartir voluntariamente sus experiencias como narrador. Por ejemplo, ellos, de hecho aquí está Dr. Seiji Suwa, pero bueno, yo tomé esta foto y bueno, ellos son los, bueno, cuando ellos eran como 6 años, 7 años o 3 años, vivieron gran terremoto de Kobe. Y ahora tiene como alrededor de 30 años, 40 años, pero todavía sigue contando sus experiencias de gran terremotos. Y esta otra foto, bueno, ellos son los jóvenes que vivieron tsunami 2011. Y ellos eran, creo que estudiantes de secundaria o preparatoria cuando hubo el tsunami. Y bueno, ahora ellos visitan a las escuelas de diferentes partes del Japón y también comparten sus experiencias. O sea, hay muchos jóvenes narradores. Déjenme compartir algunas experiencias de jóvenes narradores. O sea, ¿qué está comentando? Por ejemplo, en el momento de tsunamis era un estudiante de preparatoria. Y él dice que el desastre golpeó mi hogar, el tsunami, ¿no? Y pasé 9 días dentro de la casa, completamente destruida, con mi abuela. Y sobrevivimos por casualidad gracias a los alimentos que encontramos en el refrigerador, que estaba volcada con la puerta hacia arriba. No podíamos dormir por la noche debido al frío. Desde el momento del rescate fuimos perseguidos por los medios de comunicación y sentí mucha vergüenza por no haber tomado la decisión de evacuar. Pero aunque los medios de comunicación escribieron que fue un niño de milagro porque sobrevivieron más de 9 días, ¿no? 9 días dentro de escombros. Y también protegió a sus abuelas. Bueno, eso es un joven que vivió un terremoto y tsunami y está compartiendo sus experiencias. O otro estudiante, cuando hubo el tsunami, era un estudiante de primaria. Y él también dice que sintió un terremoto muy fuerte mientras estaba en el gimnasio de la escuela. El tsunami llegó hasta la escuela y vi cómo arrastraba a la gente. Y esa persona me tendió la mano pidiendo ayuda. Pero yo, un alumno de 5º curso de escuela primaria, no fui capaz de tenderle mi mano, ¿no? Todavía no puedo olvidar la cara de esa persona. O sea, muchos niños vivieron ese tipo de experiencia, ¿no? Durante desastres. Entonces, junto con Dr. Seiji Suwa y mi persona, hicimos varias entrevistas a los jóvenes narradores en el parte norte del Japón y encontramos 17 jóvenes narradores y
bueno, preguntamos por qué comenzaron a ese tipo de actividades y por qué, cómo se siente ahorita, ¿no? O por estar compartiendo las experiencias. Y lo interesante es que el comienzo de narrativa no es un sentido de la justicia o la responsabilidad. O sea, un joven dice que después de retirarme de las actividades del club, o sea, en Japón, en preparatoria o secundaria, después de la clase termina como a las 3:30 más o menos. Y después, como desde 4 hasta 6 de la tarde, cada quien participa en actividades del club. Por ejemplo, en la escuela hay club de béisbol, club de fútbol o club de banda. Entonces cada quien participa, ¿no? Entonces, después de retirarme de las actividades del club, de repente me encontré con tiempo libre. Entonces, bueno, ella comenzó las actividades de, como jóvenes narradores. O sea, entonces no es un sentido de la justicia o la responsabilidad, o es un pequeño detonante, ¿no? Porque ellos comenzaron ese tipo de actividades. Y también lo que ellos comparten es la mezcla del significado social y el significado personal. O sea, su motivación es, claro, narrativas traen las lecciones aprendidas. Entonces, a través de compartir las lecciones aprendidas, ellos quieren que utilicen esos conocimientos en otros lugares, ¿no? Para que no repite misma tragedia. Pero además de eso, ellos participan en ese tipo de actividades para expresar su emoción. Y entonces, ese tipo de actividades tiene un efecto de, digamos, kokoronokia o cuidado emocional o apoyo psicológico, ¿no? Por ejemplo, un joven dice que en última instancia, una gran parte sigue siendo yo hablando por mi propio bien. Por eso participo a las actividades como narrador, ¿no? O en otras palabras, estoy mostrando el proceso de ordenar mis sentimientos. O sea, cada vez que participa, cada vez que comparten sus experiencias hacia los estudiantes o hacia la gente de las comunidades, ellos están como tratando o mostrando el proceso de cómo ellos mismos están ordenando los sentimientos por sismos y tsunamis. Y también el momento en que se sienten compartidos. O sea, es también una parte de la motivación importante para los jóvenes que comparten sus experiencias, ¿no? O sea, las que escucharon mi experiencia la encontraron útil para su propia preparación ante desastres. O sea, vienen los estudiantes para escuchar sus experiencias y ellos escuchan la experiencia y regresan a sus hogares y utilizan sus conocimientos, ¿no? Para preparación ante desastres. O sea, cuando se escucha ese tipo de cosa, los jóvenes narradores se sienten que su experiencia fueron bien compartidos. O cuando hablé en la escuela primaria, me escribieron una gran cantidad de cartas compartiendo sus opiniones. También eso le apoya para que se siente que es bastante compartido. Pero claro, compartir sus experiencias acompaña siempre el dolor de la narración. O sea, el contenido son recuerdos desagradables, traumas. Entonces, precisamente porque es una experiencia dolorosa que no puedo soportar cuando se involucran las emociones. Y hay momentos en los que quiero hablar de ello. Y tengo tendencia a reprimir mucho las cosas por mi cuenta. Y bueno, lo que también encontramos es que los jóvenes narradores, a través de hablar las experiencias, a veces también puede causar heridas emocionales en las relaciones entre los jóvenes y los adultos o con la sociedad. Por ejemplo, algunos jóvenes dicen, las reacciones de los adultos son, qué terrible para ti, o
debió de ser muy duro. O sea, los adultos cuando escuchan las experiencias de los jóvenes, tratan de mostrar una compasión, pura compasión. Pero desde el punto de vista de los jóvenes, o sea, no hablamos porque queremos compasión, pero a veces es lo que recibimos a cambio. Entonces, eso genera una, digamos, herida nueva emocional contra los adultos. O también los adultos tienden a hacer preguntas con mucho tacto, o más bien no preguntan nada. O sea, porque, por ejemplo, un joven narrador comenta cómo sobrevivió de este tsunami, pero simultáneamente perdió como 75 amigos, ¿no?, de la escuela. Entonces, cuando escucha a los adultos, claro, es muy difícil de responder. Entonces, en muchas casas no preguntan nada. Pero me dan ganas de decir, dicen, si quieren preguntar algo, adelante, estoy hablando porque puedo hablar de ello. No hay nada de lo que no puedo hablar, y así que no pasa nada. O sea, entonces, lo que pudimos observar es que cuando vimos el espacio donde ellos hablan, comparten las experiencias, no hay sentido de seguridad. Entonces, eso es un problema cuando organizamos un lugar donde los jóvenes narradores puedan comentar o puedan compartir sus experiencias. Bueno, entonces, a través de entrevistas encontramos varios aspectos, pero con eso nosotros comenzamos nuevo tipo de espacio. O sea, por lo general, un espacio para compartir la experiencia es como esta, ¿no? Ya les mostré las fotos. Hay jóvenes narradores. Y aquí hay muchos oyentes sentados. Pero ese tipo de espacio tiene muchas debilidades, ¿no? Por ejemplo, espacio altamente anónimo. O digamos, ellos solamente están escuchando, y desde el punto de vista de los jóvenes narradores, es muy difícil saber quién son. O sea, sabemos son los estudiantes, pero no sabemos qué tipo de experiencia cada quien tiene, por ejemplo, ¿no? Es un espacio altamente anónimo. Y espacio en el que los oyentes también se sienten nerviosos. Como le dije, hay muchas experiencias muy dolorosas, ¿no? Entonces, siempre los oyentes también están como sintiendo muy nerviosos a través de escuchar las experiencias. Y espacio en el que no se expresan las emociones de los oyentes, porque están escuchando nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de ambiente o espacio, repito que no hay seguridad emocional, no hay seguridad desde el punto de vista de jóvenes narradores. Entonces, nosotros comenzamos a crear un nuevo espacio que se llama Katarai no Ba. Es un espacio para compartir experiencias. Y ba, Katarai no ba es una palabra japonesa, y ba significa espacio. Y Katarai significa conversar en un ambiente en el que nadie niega lo que se dice, y lo que se asegura una relación igualitaria y la sensación de seguridad. O sea, lo importante es cómo podemos asegurar un espacio sin anonimato, un espacio donde los oyentes también pueden hablar, pueden expresar, o un espacio donde se permiten solo escuchar, nadie obliga a hablar. También es simultáneamente importante. Por esa razón, junto con Dr. Seijis nosotros hicimos varias sesiones de Katarai no Ba hasta ahora. Y bueno, por ejemplo, esas fotos son los Katarai no Ba. O sea, claro, como se ve, son bastante diferentes, ¿no? Katarai no Ba y una forma de compartir anterior. Bueno, estamos tratando de crear un espacio igualitario. O sea, digamos, cada quien presentan primero
quién son, qué tipo de experiencia cada quien tiene. O sea, comenzamos con la presentación de cada quien, como 1 minuto, 2 minutos, su nombre, de dónde viene, por qué se vino, a escuchar las experiencias de jóvenes narradores, etcétera. Y también explicamos qué tipo de espacio es la Cátedra Innova. Y, por ejemplo, los narradores jóvenes hablan, pero simultáneamente está permitido que cada oyentes también pueden participar o pueden compartir sus sentimientos. Entonces, a través de crear ese tipo de Cátedra Innova, pudimos observar varios efectos muy positivos. Por ejemplo, los narradores también se convierten en oyentes, o los narradores se hacen preguntas entre sí. Y también las narrativas inducen a otras narrativas, o sea, los oyentes comparten sus experiencias y expresan sus sentimientos. O sea, jóvenes narradores, comparten sus experiencias, pero simultáneamente son las personas que están participando, también comparten o comienzan a compartir sus experiencias por sismos o por tsunamis, ¿no? Entonces, ese tipo de la interacción es sumamente importante para asegurar el sentido de la seguridad en Cátedra Innova. Y a través de ese tipo de interacción, los narradores sienten que sus experiencias se transmiten de verdad. O sea, no es como que si necesita algunos cuestionarios, si entendieron o no entendieron, pero sino es que lo importante es tener un espacio de interacción, ¿no?, entre narradores y los participantes de ese tipo de lugar. Y el hecho de poder intercambiar pensamientos directamente resolvió mis dudas y me permitió empatizar a las narrativas. Esta es una palabra de un participante de este lugar. Y también otro participante dice que aprendí que es un espacio en el que tanto los que hablan como los que escuchan pueden aprender a respetarse mutuamente sin forzarse. Es aceptable hacer preguntas o simplemente escuchar sin preguntar. O sea, a través de participar en ese tipo de espacio, o sea, no solamente por parte de jóvenes narradores, sino también los oyentes, se siente un lugar muy seguro para compartir sus experiencias. Y muchas personas afirmaron que escuchar las experiencias les había animado a implementar medidas de reducción de riesgo en sus hogares o a compartir las experiencias de los narradores en otros lugares. Porque los participantes de este Cátedra Innova algunos son los maestras que trabajan en las escuelas, o algunos también están involucrados a actividades de ONG, por ejemplo. Entonces ellos cuando van a la escuela, dan la clase, comparten lo que se escucharon, ¿no? Así poco a poco está expandiendo las narrativas de los jóvenes narradores. Bueno, antes de terminar, quiero agradecerle a la Facultad de Psicología y también de GACO por colaborar con nosotros al proyecto SATREPS. Bueno, el proyecto SATREPS es un proyecto trinacional entre México, El Salvador y Japón. Y es un proyecto de reducción de riesgo de desastres compuestos asociados a grandes terremotos y tsunamis. Y al lado de México estamos enfocados al puerto de Manzanillo, que dentro de este proyecto, este proyecto es relativamente grande, que más de como 80 investigadores, doctores están involucrados de 3 países. Y hay como 3 grandes grupos. Hay un grupo que estudia los mecanismos de sismos, por ejemplo, y son los grupos de geofísicos, ¿no? También hay otros grupos de ingenieros que hacen las simulaciones de sismos y tsunamis. Pero con la base de simulación de sismos y tsunamis, nosotros podemos saber qué tipo de tsunamis pueden suceder, por ejemplo, en el puerto de Manzanillo. Entonces, con ese tipo de simulaciones, también generamos medidas de comunicación de riesgos
Con la Facultad de Psicología y con DEGACO estamos colaborando en ese componente. Entonces aquí me gustaría, bueno, aprovechando, me gustaría mostrar mis agradecimientos. Y es todo. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, duda, incluso con los charlas de Dr. Seiji Suwa, se pueden preguntar en español o en inglés o en japonés. No. I think knowledge is important, but putting knowledge into action is much more important. I always implement this kind of workshop. For example, please suppose that a strong earthquake will take place tomorrow. Now what will you do today? So select your 10 actions individually, and then you make a group to talk about your actions and pick out the 10 important actions and give the priorities from 1 to 10. And after that, we have a discussion with the students. And then I ask the students who have already done all the actions you mentioned. Nobody raised their hand. And that means, no, the knowledge about disasters is very, very simple, very, very easy to gain. But it's quite difficult to put them into the action. So the activity, to put them actions, I think is a very, very important factor. Sí, es una muy buena pregunta. Y bueno, hay varios aspectos que es mejor, tenemos que aprender. Pero uno de ellos es cómo relacionar sus metas de la vida con salud mental o reducción de riesgo de desastres. O sea, por ejemplo, en escuela primaria o secundaria, si preguntamos a los estudiantes qué quiere hacer en el futuro, algunos dicen quizás restaurante, quiere ser chef, o quiere tener una tienda de pastel, o algunos quieren trabajar en el gobierno, algunos quieren tener una tienda de flores. O sea, cada quien tiene su propio meta, ¿no? En el futuro. Y podemos preguntarle sus trabajos cómo pueden relacionar con apoyo de salud mental o implementación de reducción de riesgo de desastres. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, si tiene una tienda de flores, si trabaja en una tienda de pastel, ¿y esto tiene relacionado con apoyo de salud mental? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, claro, la salud mental o prevención de desastres, bueno, eso está relacionado a nuestra vida cotidiana. Entonces, quizá lo más importante aprender es cómo sus trabajos en el futuro tienen relacionado con salud mental o con prevención de desastres. Es una forma de aumentar la resiliencia de la sociedad. Gracias. Pues primero que nada, muchas gracias por las presentaciones. Creo que nos ayudan mucho también aquí para adaptar como todo lo que nos comparten a nuestra experiencia aquí en nuestro país.
Y ahorita que nos compartías la experiencia, bueno, de los narradores expresando su experiencia en estos desastres, ¿habrá un momento como más oportuno para poder implementar, o sea, el momento después del desastre, cuando tal vez hay un momento ideal para hacer estos grupos de narradores, o más bien, o cómo es el momento más exacto, si lo hay?そう先生、もうよかったら答え、その若者語り部がそのいつ活動を始め出したらいいのかっていうことですね。まあ我々の感覚ではそれぞれが語り出すんですけど、the most important thing is that we don't force them to talk. We wait until they become willing to talk, and we make a very very safe circumstances, and yes, people just listen to them. We don't need to criticize something, but the safe place is very very important. So we create that kind of place where the speaker feels really at home, and another important factor is that they are accepted. Their talk is accepted by the listeners. But in the bad cases, for example, many people visit the disaster-affected areas, like he showed in the photo, and most of them seems to be willing to hear something sad, something bad. And after the talk of for example, young people who experience disasters, only the comments they make is, "Oh, you are a sad person. I'm very sorry for you." That kind of reaction, and young speakers really hate it. So what's important is just to listen to them. They want not only talk about their experience, but they want to let the people hear how they continue living after the disasters, and how they are now thinking. And that's what they want to the listeners to listen to. So again, and the most important factor is to make a safe place and to just listen to them, all the stories, and to avoid giving the comments like "I'm sorry for you" or something like that. Sí, y también bueno, cada quien tiene su momento de poder comenzar a compartir sus experiencias. Por ejemplo, en este tsunami de 2011, una niña, cuando ella tenía creo que 8 años, se dio ese terremoto, tsunamis. Entonces ella perdió un miembro de familiar, ¿no? Y también perdió sus casas. Entonces cuando ella tenía 8 años, o sea, no se sentía que era un desastre tan grave, ¿no? Porque no tenía palabra para expresar. Pero cuando ya está más grande, o sea, en escuela secundaria o bachillerato o universidad, poco a poco ella se entiende lo que le pasó a ella, a mismo. Entonces, desde ese momento comenzó a sentir que ella vivió una gran experiencia. Entonces, ese momento ella, cuando tenía ya 20 años, comenzó a sentir que muy, digamos, estresado, y también poco a poco le dio una, digamos, motivación, ¿no? De compartir sus experiencias. Entonces, depende de la etapa, también se cambia mucho como cuando ellos pueden compartir sus experiencias. Perdón, adelante, sí.
the feeling of safety and the feeling of security is, I think it's different. Feeling of security means that nobody will invade you into this room and nobody has a knives or guns or that kind of security. But the feeling safety, for example, when you meet a stranger for the first time, I think you are a little bit tense. But when you meet intimate friend, you feel very easy. Okay, so I mean, feeling the safety means I think it's a easiness, like you are at home. Okay, so what's important to make that kind of atmosphere. For the first time, we introduce each other. We say, I am someone from something, or I am someone doing this kind of things, or I'm someone, I'm interested in something, and we know each other at the beginning of the talk. And then we don't force for example, listeners to talk if that person doesn't want to talk. But if that person wants to talk, then that person have an opportunity to talk about their feeling, but they are not permitted to criticize someone else's opinion. Anyway, that kind of method will reduce the tense of the conversation and make the place much more safer or much more at home. Okay, so making the atmosphere at home is very important. Sí, entonces, como él bien dijo, además de eso, quizás un moderador, su función de un moderador es bastante importante para tener ese tipo de catalá y no va a un espacio. Entonces, bueno, cada vez que organizamos este tipo de espacio, o sea, dependiendo de los oyentes, dependiendo de los jóvenes narradores, claro, atmósferas son muy diferentes, muy distintos, muy particular. Entonces, dependiendo de eso, un moderador, cómo moderan, es bastante importante. Y eso ya con las experiencias de siempre ir organizando ese tipo de lugar. Hi. I want to add one more thing. Preparing something sweet and something to drink is very important. Sí, preparar una dulce o una bebida también es una forma, es una parte de moderación, ¿no? De moderar el lugar. Entonces, dependiendo del lugar, cómo juegan el rol de moderador es bastante importante. Como facilitation. Por favor. Sí, de hecho, なんか、これかな。この辺はあれですね。Sí, hoy no mostré los datos, pero como hicimos 16 entrevistas de jóvenes narradores y cada quien entrevistamos como más o menos 2 horas o 3 horas. Y entonces hay como un resultado de entrevistas bastante largo de cada quien, ¿no? Entonces hicimos un análisis de las narrativas como, ¿cómo se dice? Thematic análisis. Ajá, exacto. Análisis temático. Y bueno, sí, analizamos lo que se enfoca a los jóvenes narradores, ¿no? Es uno. Y otro es que cuando
cada vez que organizamos ese tipo de espacio de Catara Innova, bueno, entrevistamos a algunos participantes después y también hicimos pequeñas encuestas y a través de eso, por ejemplo, bueno, llegamos a la conclusión de que Catara Innova tiene ese tipo de efectos. Eso es más o menos el proceso que hicimos. Y además de eso, como hay como 16, 17 jóvenes narradores, y nosotros también entrevistamos a sus, por ejemplo, maestros de entonces. O sea, cuando se dieron el tsunamis, la mayoría de los jóvenes eran estudiantes de primaria, secundaria. Y también nosotros tuvimos varios contactos con los maestros y maestras de entonces. Y entonces entrevistamos a los maestros y por qué los jóvenes comenzaron a involucrarse a las actividades de jóvenes narradores. No sé si me explico. Para este estudio no utilizamos ninguna teoría concreta. Ajá. Exactamente. Porque para este estudio o sea, no queremos utilizar algunas teorías. Porque primero es que no existen muchos estudios sobre, bueno, hacia jóvenes narradores, bueno, dentro de Japón y en el mundo, ¿no? Y además de eso, nosotros personalmente conocíamos a esos jóvenes narradores desde hace mucho tiempo. Entonces siempre observamos sus actividades, cómo ellos comentan sus experiencias en diferentes lugares. Entonces ni queríamos utilizar, por ejemplo, 定量テキスト分析 quantitative text analysis. Por ejemplo, podríamos utilizar este tipo de análisis, pero no utilizamos. Porque, ¿cómo le dijera? Cuando hacemos la análisis cuantitativa, claro que como el proceso de estudio académico quizás puede ser más correcto, ¿no? Cuando publicamos en algunas publicaciones es más correcto. Pero nosotros pensamos que ese resultado van a ser muy lejos de lo que se sienten los jóvenes narradores. Entonces queremos respetar los sentimientos o derechos de los jóvenes narradores y queremos reflejar lo que ellos mismos se sienten directamente a los análisis. Por eso no dependemos de algunas teorías o no dependemos a la metodología cuantitativa. Enfocamos más que todo. Ajá. Ya. Ok. Muchas gracias. Sí, eso es otra parte muy importante. Bueno, no revisé el español en esta página, pero eso es el proceso de investigación, diseño de la investigación que seguimos, de proceso 1 hasta el proceso 5, ¿no? A 7. Y de hecho, dentro de este estudio, aquí a la parte derecha arriba dice un panel de revisión compuesto por 11 expertos y partes interesadas. O sea, estaba involucrado un psicólogo clínico o profesor universitario involucrado en la atención de la salud mental o narradores jóvenes y profesores de los entrevistados, los maestros de los entrevistados. Entonces, para interpretar las narrativas, siempre organizamos un panel, una discusión virtual y chequeamos si ese tipo de comprensión de las narrativas es bueno, académicamente justo
o con los psicólogos o profesores de las universidades, con diferentes expertos de 11 expertos. Bueno, eso es una forma de, no sé si, ok, gracias. It's difficult, you know, because this person is living in a risky house. If earthquake takes place or if flood takes place, this house will be damaged. And you cannot say to go out of the house, to leave the parents there and you choose the better places. It's impossible. But one thing I say is that in Japan, we'll encounter a very, very big earthquake in 20, 30 years with a possibility of 80%. And 20, 30 years is a long years for the children to move and to grow up and to graduate from schools and to get the jobs and to start working and to earn money. So it's enough span. So I tell them, next time you buy a house or rent a house, please choose the house in the better places. That's all I can say now. But as for earthquake, it's impossible to predict. So what's important is to make the inside of the house safer than now it is. They can change something in the house. Now, as for the flood or tsunami, then we can know when it comes. Sometimes it doesn't come, but we can predict if it is coming. So the first evacuation is very important. That's what we can tell them. But I'm sorry, I cannot say just now, leave the house. It's impossible for me to say. Sí, además de eso, lo que promovemos dentro de Japón, yo también estoy involucrado en algunas actividades comunitarias. Y bueno, como los gobiernos locales, municipales del Japón, muchas municipalidades le dan un subsidio para las casas viejas, para reforzar, para que sea antisísmicos, ¿no? Entonces, pero claro, para obtener el subsidio hay muchos procesos complicados y especialmente los ancianos son los que viven en las casas viejas y ellos necesitan subsidio, pero para ellos es bastante complicado ir a la municipalidad, ayuntamiento y hacer solicitud, escribir un papel complicado o tiene que hacer un proceso de evaluación primero, pre-evaluación y hacer obras haciendo coordinación con una compañía privada, ¿no? Es bastante complicado para que los ancianos lo hagan. Entonces, aunque hay como subsidio, es difícil de utilizarlo. Entonces, lo que estamos promoviendo es que en cada comunidad en Japón hay un grupo de voluntariados que trabaja en temas de protección civil. Entonces, ese grupo comunitario, ya saben más o menos cada casas como cuántos años tienen, ¿no? Ya algunas casas son viejitos. Entonces, ellos apoyan a los ancianos para que soliciten los subsidios a la municipalidad. Entonces, es una actividad comunitaria y, o sea, los jóvenes, pero en este caso los jóvenes ya tienen más de 50 años, 60 años,
pero es jóvenes dentro de la comunidad todavía. Entonces ellos apoyan a los ancianos de 70, 80 años que viven en las casas viejitas y apoyan, solicitar un subsidio. Entonces a través de ese tipo de actividades está siendo más resiliente, digamos, muchas casas está siendo más antisísmicos. Y bueno, es otra forma de promover una comunidad más resiliente. Gracias. Ah, どうぞ。Sí, es una pregunta muy importante. De hecho, yo trabajo en México desde 2016. Eh, y bueno, visitando diferentes lugares, especialmente zona costera del México, para del Océano Pacífico. Y yo tengo entendido que, bueno, también usted creo que explicó que muchas veces apoyos de salud mental, bueno, la gente básicamente piensa que tiene que ser implementado por parte de los expertos, se necesita la intervención de expertos. Y en nuestro caso en Japón, claro, como doctor Seiji también comentaba que hay red zone, yellow zone, green zone. Claro que hay casos que los expertos tienen que intervenir, pero mayoría no son necesarios una intervención de parte de los doctores, digamos. Por eso nosotros organizamos este tipo de Katarai no Ba o otro tipo de apoyos de salud mental, pero a nivel comunitario. Y bueno, por mi parte, una sugerencia es, nosotros llamamos o promovemos una idea de tercer lugar. No es casa, o no es hogar, o no es escuela, pero tercer lugar. Es un concepto, no sé de dónde viene, no sé si generó en Japón, pero cuando, por ejemplo, hay desastres naturales, o bueno, en la vida cotidiana también, a veces cualquier persona se siente
ser estresado, ¿no? Siempre estar dentro de la casa, siempre estar con su familia. Claro, la familia es importante, pero siempre estar con la familia también se siente a veces estresado. Entonces, bueno, primer lugar para nosotros, hogar. Y segundo lugar es, pues, básicamente es una escuela o es donde ustedes trabajan, segundo lugar. Entonces, nosotros promovemos la importancia de tener tercer lugar en las comunidades o en cualquier lugar. O sea, entonces, después de ese sismo y tsunami de 2011, también nosotros establecimos muchos tercer lugar en comunidades donde hubo la afectación del tsunami. Y ahí, el concepto de tercer lugar es que ahí no está ningún experto, está un abuelita de la comunidad o un joven de estudiante de la universidad, solamente está en un espacio. Y cualquier momento un estudiante de primaria, secundaria pueden llegar después de la clase. O no es nada obligatorio, o sea, no es necesario que lleguen. Pueden llegar si quieren y pueden hacer la tarea, pueden jugar o pueden hablar con abuelito, abuelita que está ahí. Es un tercer lugar y es un espacio, no es como aparentemente es un espacio para apoyo psicológico, ¿no? Pero es parte de salud mental comunitario, que aseguramos el sentido de la seguridad de los estudiantes, de los pequeños, y eso también le apoya a mantener su salud mental. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, creo que ustedes conocen más y conocen bien, entonces, corrígeme si estoy equivocado, pero no encuentro muchos ese tipo de tercer lugar dentro de México. Y yo le pregunté una vez a un mexicano por qué no hay tercer lugar en México. Y claro, hay como a veces dificultad, ¿no? Dejar su niño o su hija, su hijo, solita a un lugar no es tan como conocido. A veces sí hay como dificultad en el tema de seguridad. Pero nosotros promovemos ese tercer lugar y eso también es bastante importante para bueno, el estado de salud de los jóvenes. I didn't understand him at all, but I will add something to his speech. Just after Kobe earthquake, and small children didn't speak about their experience because they were scolded by the grown-ups that you are the small children, you didn't understand the meaning of the earthquake and don't speak. This is what they are told by the elder people. But after Tohoku tsunami, small children were accepted by some grown-ups, the kataribe or storytellers. They were given the safe place to talk about their experience. And I think he explained the true meaning of disaster narratives. One is a narrative with a social meaning, and one is a narrative. You didn't do it. So, okay. I have had so many stories, so many experience, not only the grown-ups, but the small children. And I came to notice that there are two meanings of storytelling. One is a narrative with a social meaning. For example, in Kobe earthquake, many houses collapsed. So to build a very strong structure to cope with a strong shake, this is a kind of social meaning. And if you accept it, and you build very strong houses, then you can reduce the risks of the community or the society. I call this the narrative with a social meaning. Another one is a narrative with individual meaning. I happened to notice it when I was talking with a mother who lost her daughter in elementary school, and she continued visiting the many elementary schools to talk about her lost daughter.
saying that her dream is to become something, and she likes this and she likes that and that kind of things. And then suddenly she didn't do it. She couldn't do it because of the earthquake. So she continued. She was very sorry for her dead daughter, and she continued talking this for 10 years. But after 10 years, she noticed that something is different. Something is, so she noticed that what she really wanted to tell is not she is sorry for her death, but she is sorry for herself who lost the daughter. So I think this story is a kind of narrative with the individual meaning, because hearing this story and can you accept it, or can you agree to it, or I think you will be embarrassed. But embarrassment is very, very important. I call this type of narrative a narrative with the individual meaning. And many listeners expect the stories to have social meaning, something they failed or something they succeeded amid the disasters. And they want to learn from the stories, from the lessons, and they accept it, and they prepare for the coming disasters. This type of story is very common, for example, in education. But I think that the narrative with the individual meaning also have a very strong power to make the people, involved in thinking about the lessons of the disasters. And sometimes people say that we have to overcome the bad experience. We have to learn something from the experience, and we overcome that. But I think it's impossible to overcome the experience of losing the parent in the earthquake. It's impossible. But I have a question. Why they talk? I think that they are talking for themselves, not to the listeners, but to themselves. And they create a story and tell the story to the listeners. And then they start thinking that I made this story, but my real feeling is something different from that story. And they destroy the story, and they reconstruct the story again, and talk it again, and destroy it, and then reconstruct it again. And it's the process of facing their own lessons, their own experiences. And one of the talk is have a social meaning, but the other talk have this kind of individual meaning, just to try to find the meaning of their own experience. So what's important is to let the young people to have this kinds of place, katariba, talking place, that they can talk anything. Any utterances will be accepted. And that is the process of finding the meaning of their experience. And so listeners have to know that the narrative with the individual meaning is quite important. So this is what I wanted to say, but 言わなかったね。
Bueno, yo quisiera también hacer una pregunta y que nos apoyaran a poder sensibilizar de la importancia que tiene la prevención. Justamente cuando tuve la oportunidad de estar y aprender justamente de todo este curso, me di cuenta de la importancia de la prevención que en ocasiones no se toma en serio aquí en nuestro país, ¿no? Desde a veces los simulacros, ¿no? De pronto se le atribuye justo a psicología los primeros apoyos psicológicos cuando es como algo más comunitario o amplio. Entonces, nos gustaría que nos pudieran compartir cómo esta parte preventiva en Japón tiene un elemento muy importante y necesario, pero además de este trabajo multidisciplinario, que por ejemplo ahorita entiendo que van también a ingeniería, ¿no? Como un proyecto que no solo es en esta cuestión de entrevistas, sino de esta parte preventiva con tecnología y con otros profesionales de la salud, que me parece que es algo importante. Well, I am the specialist of disaster education, especially to the small children, not only small children, but high school students, university students, and people in the communities. And what I insist is something like you have just talked about it, the combination or the, connecting this field with disasters, another field with disasters, this field with disasters. For example, this is related to her question. In the narrow sense, disaster education it consists of three parts. One is the understanding of the natural phenomena, and the second one is preparedness, and the third one is the reaction. And the understanding of these three factors and put them into the action is disaster education in a core sense. But less people pay attention to the disasters. Most people think they will not encounter with disasters. So to involve that kind of people to disasters is it's a very big problem, challenge. And I have thoughts and came to the conclusion that disaster education should be connected to other, for example, fields or study. Like, for example, recently I sometimes visit the elementary school to teach the elementary school children about disasters and gender issues. Okay, I show the photos of the evacuation places in Japan. The young people, older people, ladies, women, men, they are all gathered together in the very crowded places. And I ask the question again to the children, do you want to sleep here? Or they say no. Then please think how to solve this situation into comfortable places. And the kids think many things. Here is a ladies' room, here is a family room, and here is a men's room, and then the gender issues and disaster education can be combined. So at schools there are so many different types of education, like human rights, genders, and environments, and blah, 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 blah. So many issues. So we connect it with the disasters. For example, community building is also a topic of the Japanese education in the time of integrated study. In Japanese national syllabus, there is that kind of time. So you can connect the community building and disasters together, or you can connect the disaster education always focus on the bad aspect of nature, but nature has two aspects. They sometimes
cause the earthquake, but always give us a lot of mercy from the nature. We get a mercy from the nature. In Tohoku tsunami devastated area, and one school, the children experience the earthquake when they are in the kindergarten, and one girl lost, and they entered the entrance elementary school, and the lost girl was also permitted to enter the school because she was just lost. Missing. She was missing, and then became the 6th grader, and the teacher found something different, something strange. Kids hate to approach to the coastline. They are afraid of the sea, and what the teacher first did was to let the children go up to the top of the school building to observe the coastline, and the children say that the coastlines are very beautiful or something like that. And then in the next class, the teacher asked the children what we get from the sea. They say we have a very good fish and crabs and shells, and the scenery is very good. So they can, and the teacher facilitate the children to find the good parts of the nature. Now, at the end of the series of classes, children were on board of the ship of the fishermen to go around the bay. So I call this disaster education. Okay, nobody will say this is a kind of disaster education, but to combine, to connect something bad and something good, it's very simple, and it's very important. This is my answer. ¿Y respuesta? Sí, bueno, sí, claro, hay muchas formas de trabajar, ¿no? Para promover la resiliencia de las comunidades, de la sociedad. Y un modelo o una forma que trabajamos en Japón es que hacer un vínculo entre los estudiantes y las comunidades. Entonces, por ejemplo, hay una escuela primaria y quinto y sexto grado cada año elaboran mapa de riesgo. O sea, es muy simple. Los estudiantes salen de la escuela y hacen la caminata en la comunidad y elaboran un mapa de riesgo. Por ejemplo, en caso de sismo, quizá este edificio puede caer. Esa montaña posiblemente pueden tener un derrumbe. Y bueno, ese es una ruta de vacación, esto es, etcétera, ¿no? Entonces, cada año elaboran los estudiantes de escuela primaria un mapa de riesgo, pero lo que es más importante es que los estudiantes comparten ese mapa de riesgo con las comunidades. Entonces, en el fin de año académico, escuela organizan un evento que invitan la gente de la comunidad a su escuela y también invitan gobierno local a su escuela y los estudiantes hacen la presentación. Entonces, los estudiantes comparten lo que se encontraron, los riesgos de su comunidad. Entonces, los gobierno local o la gente de la comunidad también se da cuenta de que, sí, realmente existen algunos riesgos. Entonces, lo interesante es que los adultos tienden a escuchar los voz de los niños, ¿no? Entonces, el gobierno local o las comunidades también trabajan en el mejoramiento de algunos, algunos reducción de riesgo de desastres. Pero en este proceso también nosotros estamos involucrados como universidad, como expertos en de diferentes temas, porque cuando hacemos una elaboración de mapa de riesgo, necesitamos una información básica de los riesgos, ¿no? Ahí los ingenieros, por ejemplo, se puede estar involucrado, pero hacer ¿cómo se dice? Ser como moderador de elaboración de mapa de riesgo o cómo podemos identificar los impactos de los trabajos educativos de hacer mapa de riesgo. Quizás como nosotros
los expertos en tema de psicología o educación tienen que estar involucrados, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese tipo de actividades en Japón, muchas veces formamos un grupo de los académicos, del gobierno local, de los maestros, de los estudiantes de comunidades, y trabajamos juntos y diseñando un programa de educación. Esa es una forma que trabajamos. Pues muchas gracias de verdad por sus presentaciones. Muchas gracias también por permanecer a todos y a todas. Les damos un fuerte aplauso a nuestros senseis. Muchas gracias. Bueno, y para nuestros ponentes haré la lectura para el cierre de manera formal de esta ponencia en inglés. On behalf of the Coordination of Psychological Training and Service Centers from the Faculty of Psychology of the National Autonomous University of Mexico, we sincerely thank Suwa-sensei and Nakano-sensei for sharing their valuable insights and expertise with us today. Your participation greatly strengthens the academic collaboration between Mexico and Japan and enriches our collective understanding of disaster risk reduction and community resilience. Thank you once again for your inspiring participation and collaboration. We also thank our audience for joining us and for your kind attention. Nakano-sensei, Suwa-sensei, honto ni arigatou gozaimashita. Gracias. Un aplauso, por favor.